El doloroso final de Los Caminantes. Todo parecía un sueño americano, pintado con música. Era la década de los 80 y un grupo de jóvenes originarios de Michoacán, México, comenzaba a conquistar corazones con baladas románticas que hablaban de amores imposibles, traiciones desgarradoras y promesas que el tiempo jamás cumpliría. Los Caminantes no solo marcaron una época, la definieron, pero detrás de sus trajes coordinados, sus melodías melancólicas y su popularidad avasalladora, se escondía una historia que muy pocos conocen. Una historia teñida por la tragedia, la traición, los fantasmas del pasado y un final tan inesperado como doloroso. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en la que entiendes sus canciones. Quédate hasta el final. Esta historia no tiene un final feliz, pero merece ser contada. El ascenso de los soñadores. A finales de los años 70, en un pequeño rincón de Guanajuato, 4 hermanos decidieron que el destino no los condenaría a una vida de campo y anonimato. Guiados por el mayor, el que tenía el don de convertir las palabras en poesía, comenzaron a tocar en fiestas locales bajo un nombre sencillo, pero cargado de simbolismo: Los Caminantes. El nombre no era casual. Eran, literalmente, caminantes de la vida. Músicos errantes que creían que su arte podía llevarlos más lejos de lo que cualquier tren o autobús podría hacerlo. Cuando cruzaron a Estados Unidos en busca del sueño latino, las cosas no fueron fáciles. Tocaban donde podían, dormían en camionetas y vivían con lo mínimo. Pero su música tenía algo, una herida abierta que resonaba en el corazón de cada migrante que los escuchaba. Canciones como He Sabido o Paloma Negra no eran simples melodías románticas. Eran gritos silenciosos de quienes amaban desde lejos, de quienes sufrían en silencio. Los Caminantes encontraron su gran oportunidad en California, donde un pequeño sello discográfico decidió apostar por su estilo, y entonces todo cambió. En cuestión de meses, se convirtieron en los favoritos de la comunidad latina en Estados Unidos y México. Sus canciones comenzaron a sonar en todas partes, en cada boda, en cada cantina, en cada fiesta familiar. Pero mientras el éxito crecía, algo más empezaba a gestarse en la sombra. Algo que ni siquiera el amor del público podía detener. Fama, traición y una herida silenciosa. Con la fama llegaron las giras interminables, las tentaciones, los contratos confusos y sobre todo, la presión. Lo que antes era una hermandad ahora comenzaba a resquebrajarse por dentro. Las discusiones creativas, las decisiones financieras mal tomadas y los celos profesionales fueron sembrando discordia entre los hermanos. El vocalista principal comenzó a recibir toda la atención, y eso no pasó desapercibido para el resto. La industria musical, siempre voraz, no tardó en intervenir. Promotores y ejecutivos sembraron dudas, ofrecieron contratos separados y promovieron la competencia interna. La traición más dura llegó cuando uno de los integrantes clave decidió abandonar el grupo para iniciar una carrera solista. Nadie lo vio venir, y aunque públicamente se habló de una salida amistosa, la verdad era mucho más oscura. Hubo gritos, reproches, incluso amenazas. Los Caminantes ya no eran una familia, eran sobrevivientes atrapados en una guerra sin nombre. Pero eso no fue lo más devastador. Años después, uno de los miembros originales, el alma creativa del grupo,
sufriría una tragedia personal que marcaría un antes y un después. Su hijo, de apenas unos años, falleció en un accidente automovilístico. El dolor fue insoportable. Las canciones ya no tenían brillo. El escenario se volvió una prisión, y la voz que una vez había emocionado a miles, ahora solo cantaba para no llorar. Pocos sabían esta historia. Nadie lo decía en entrevistas, pero la herida estaba ahí, y cada vez que sonaba ¿Para qué quieres volver?, el público sentía esa melancolía, sin saber que no era actuación, era real, la sombra de la muerte. El día que todo cambió, corría el año 1994. Los Caminantes se preparaban para una gira más, otra ciudad, otro escenario, pero ese concierto en Texas jamás llegó. En una carretera solitaria, mientras viajaban en su autobús de gira, ocurrió lo impensable. Un accidente brutal dejó al grupo paralizado. El conductor falleció al instante, y varios miembros del equipo sufrieron heridas graves. Aunque los hermanos sobrevivieron, algo en ellos murió esa noche. La noticia corrió como pólvora entre los medios latinos. Los Caminantes en trágico accidente, decían los titulares. Pero lo que pocos contaron fue el silencio que vino después. Durante meses, el grupo se mantuvo alejado de los escenarios. Los fans enviaban cartas, flores, rezos, pero nada llenaba el vacío. Fue durante esa pausa que uno de los integrantes, profundamente afectado por el accidente y el trauma no resuelto, decidió dejar la música para siempre. Dijo que ya no podía cantar canciones de amor cuando su corazón estaba roto. Y aunque intentaron continuar con nuevos miembros, la esencia de los Caminantes se desvanecía poco a poco. La tragedia no solo afectó sus cuerpos, sino su espíritu. Y mientras otros grupos aprovechaban la ola del regional mexicano para escalar, los Caminantes se sumergían en un ocaso melancólico del que jamás volverían del todo. Intentos de resurrección, sombras del pasado, como muchos grupos legendarios. Los Caminantes intentaron volver. A finales de los 90 e inicios del 2000, con el auge de la nostalgia musical, lanzaron recopilaciones, se presentaron en programas de televisión e incluso hicieron giras con otros grupos icónicos como los Bookies y los Yonix. Pero ya no eran los mismos. El brillo de su juventud se había convertido en una niebla espesa de recuerdos dolorosos. Uno de los intentos más polémicos fue cuando un nuevo vocalista, sin parentesco con la familia original, asumió el liderazgo del grupo. Fue una decisión impopular. Los fanáticos se dividieron. Algunos aceptaron el cambio, otros lo consideraron una traición. No son los Caminantes de antes, decían en redes sociales. Y tenían razón. La lucha por los derechos del nombre, las regalías de las canciones y la autenticidad del grupo llevó a batallas legales entre familiares, exmiembros y promotores. Cada quien reclamaba ser el verdadero heredero del legado musical. En medio de este caos, una verdad incómoda flotaba. Los Caminantes ya no eran un grupo, eran un recuerdo fragmentado. Pero la pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Por qué un grupo con tanto talento, con tanta conexión emocional con su público, terminó así? La respuesta estaba en el origen. Porque desde el principio, su historia fue una marcha constante hacia un destino inevitable. Y aunque caminaron juntos por décadas, algunos caminos simplemente no están hechos para llegar al final. El legado invisible. Lo que nadie te ha contado. Hoy, cuando escuchamos esas canciones en la radio o en playlists de YouTube, pocos imaginan la sangre,
el dolor y las lágrimas que se esconden detrás de cada letra. Los caminantes no solo fueron víctimas del tiempo o del destino, fueron víctimas de su propio éxito, de sus heridas internas, de las decisiones mal tomadas y de las tragedias que no pudieron superar. Pero su música sigue viva, porque las canciones no mueren, solo cambian de forma. En cada nota hay una historia real, en cada verso una despedida, y en cada coro un grito desesperado por volver a un tiempo donde todavía eran una familia. El doloroso final de Los Caminantes no fue un solo evento, fue una serie de heridas pequeñas, acumuladas, ignoradas, que finalmente los quebraron. Y aunque muchos todavía los aclaman, la verdad es que el grupo ya no existe como tal. Solo sobrevive en la memoria de quienes crecieron con su música y en los escenarios donde su eco aún resuena. Esta historia podría cambiar tu forma de escuchar a Los Caminantes, porque ahora sabes que cada canción es un testimonio de amor. Sí, pero también de pérdida. Y quizá, solo quizá, esa fue siempre su misión: caminar por nosotros, para que nunca olvidemos que hasta la melodía más hermosa puede nacer del dolor más profundo.